Amados míos, ¿qué cosas en su vida son las que más vale la pena? ¿Ha pensado usted? ¿Qué cosas valen la pena en su vida? Algo que vale la pena, algo que es importante en su vida. Si usted tuviera que hacer una lista de cosas que usted considera que son prioridades, que son importantes en su vida, seguramente muchos de ustedes me pondrían la familia, pondrían también por allí el trabajo, diferentes cosas que son importantes en su vida. Su salud también es importante, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Definitivamente que sí. Sin salud, ¿qué podemos hacer, verdad? Así que la vida del ser humano está plagada siempre de prioridades y de cosas que vale la pena hacer, que vale la pena seguir. Y quiero compartirles justamente algo que yo creo es lo más importante para nosotros. Y me imagino que una vez de que muchos de ustedes entregaron su vida a Cristo, comenzó a ser entonces una prioridad. Tal vez no antes, pero sí después, una vez de que comenzaron a tener esa relación personal con Cristo y se dieron cuenta que valía la pena conocer al Señor Jesús, que valía la pena comenzar a caminar con Él, que valía la pena comenzar a leer la Biblia. Y su vida entonces comenzó a tener un cambio, porque usted consideró entonces que valía la pena dar ese paso de fe, ese paso de aceptar a Jesús, de recibirle, como dice Juan 1:12, y de creer en Él. Y mis amados, quiero en esta pequeña serie que vamos a compartir incluso con mi hermano Henry, quiero compartirles acerca de que vale la pena conocer la vida del Señor Jesús, la vida de aquel que la dio por usted y por mí, que la entregó por usted y por mí. Quiero pedirle que se una conmigo en este momento de oración y pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que se revele en cada escritura que vamos a leer, cada palabra que vamos a compartir, y que cada uno de nosotros entonces podamos considerar qué es verdaderamente lo que más vale la pena en nuestras vidas. Padre amado, nos presentamos delante del trono de tu gracia para suplicar que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dé sabiduría, discernimiento y nos redarguya también, que nuestra mente puedan ser sensibles a tu palabra, a entenderla y especialmente, Señor, que podamos ser desafiados, desafiadas a considerar qué es lo que realmente vale más la pena en nuestras vidas. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y sé tú que esté compartiendo esta palabra hasta donde esta voz pueda ser oída. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En esta primera parte de esta serie de Vale la pena conocer a Jesús, quiero que podamos avanzar en el hecho de conocer a Jesús en su vida terrenal. ¿Qué fue lo más impactante que nuestro Señor Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra? Y obviamente que jamás, pero nunca, un sermón va a alcanzar para decirlo todo. Así que entonces obviamente considero que me voy a quedar corto, obviamente, y corto de tiempo como para poderlo decir todo. Pero pretendo entonces que podamos aprender lo más importante. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio de San Juan es un evangelio muy conocido, capítulo 1, verso 1,
y capítulo 1, verso 14. Es decir, que en el capítulo 1 quiero que usted conmigo pueda leer el verso 1 y de ahí nos vamos a ir al verso 14. San Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados míos, fíjense en ustedes que esta es una porción muy importante con la cual se introduce Juan el apóstol, que ahora entonces es un célebre escritor de su evangelio. Después escribiría un par de cartas más y sobre todo el último de los libros, que es Apocalipsis. Quiero que me permitan compartirles algo de lo que estuve leyendo de un teólogo, el doctor Joseph H. Mainfield, en relación a lo que acabamos de leer del capítulo 1 y verso 14, que es un pasaje lleno de doctrina, no de doctrina de esta iglesia, no, estoy hablando de la doctrina de Cristo. Recuerde usted, hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, cada uno con su doctrina, pero lo que yo pretendo es que podamos entender la doctrina de Cristo, que esa es la más importante que pueda existir. Cuando dice, y aquel Verbo fue hecho carne, dice el doctor Mayfield, que el verbo que aquí se traduce fue hecho, significa llegó a ser. Más adelante vemos que en el verso 16 se comprueba esto. Por ende, describe correctamente aquello que penetró en la historia. Hablando al mundo griego de su época, porque tenemos que pensar cuando leemos en la Biblia a quiénes también les está escribiendo, o mejor dicho, cuál es el contexto que rodea al escritor. En este momento el escritor es Juan. Juan dijo en los mejores términos posibles que el logos de la filosofía es el Jesús de la historia. Porque claro, voy a compartirles ahora acerca de qué es lo que significa el verbo y esa palabra logos. Además, dice el doctor Mainfield que los gnósticos docetas entonces proclamaban que la encarnación no había sido verdadera. Noten ustedes, en el primer siglo de la iglesia ya encontramos a grupos gnósticos, es decir, que solamente abrazan el conocimiento, pero nada del Espíritu Santo. Abrazaban el conocimiento, pero no lo que verdaderamente significaba la conversión. Ellos no creían en nada de conversión, solamente había que tener conocimiento, pero transgiversaban las cosas, como no le daban lugar al Espíritu Santo. Noten ustedes que para ellos, para este grupo gnóstico de aquellos días, el cuerpo de Jesús era solo, escuchen esto, era solo una apariencia. Así pensaban los gnósticos de la época de Juan, imagínense ustedes. A lo sumo, decían ellos, el Cristo era una teofanía nada más, un encuentro ahí nada más con Dios. Lo que equivale a decir una aparición de Dios en forma humana. Es decir, ellos decían, bueno, miren, lo máximo que les aceptamos es que Dios sí se manifestó de alguna manera y tomó una forma humana, pero hasta ahí nada más. El verbo jamás se había hecho carne en realidad, según estos gnósticos. En contra de esto, Juan entonces, porque Juan tiene que dar respuesta en su evangelio también, Juan lanza su proclama, su evangelio, sencilla y directamente poderosa, porque eso es el evangelio de Juan. Cuando dice el verbo,
Como decir, ajá, así que ustedes dicen eso, pero el Verbo fue hecho carne. Y ustedes van a encontrar, si quieren tomar nota, que luego, cuando Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, verso 2, él hace énfasis también en esto. Y cuando escribe su segunda carta, allí en Juan, segunda carta en su capítulo, su verso 7, noten ustedes que él, que es consciente de lo que se vive en la diáspora, es decir, los cristianos que ya estaban dispersos y perseguidos, noten ustedes que él sigue haciendo énfasis en que el Verbo fue hecho carne. También estaba leyendo al Dr. Hoskins, que se entrelaza un poco con lo que comparte en sus escritos el doctor Mainfield, y él dice que el Verbo fue hecho carne, que es interesante, él dice, Hoskins, que es un lenguaje peligroso, dice, cuando es divorciado de su contexto en el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, pues el autor, refiriéndose al apóstol, no quiere decir que el Espíritu se transformó en carne y por lo tanto llegó a ser sin valor, o que el Espíritu o la palabra de Dios llegó a ser una cosa visible al ojo histórico. Sin embargo, dice este teólogo, lo que el autor quiere decir es que la carne de Jesús fue y todavía lo es el lugar donde los hombres creen o no creen. De eso se trata. Donde la división entre aquellos que creen y aquellos que no creen llega a ser la última división entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. Cualquier distinción relativa entre fe e incredulidad es impensable. Les compartía esto porque a veces hay algunos en estos días, mientras nos reunimos con colegas, pastores, teólogos y eso, donde estamos viendo que muchas personas van a algo que ya entró a la iglesia también, al mundo y a todas partes, la famosa IA, la famosa inteligencia artificial, donde especialmente los jóvenes tienen ahora la costumbre, o están adquiriendo una mala costumbre de ir todo a preguntarle a la señora IA a ver si esto es realidad. Me gusta leerle los comentarios porque esto es algo que la IA no puede hacer. Y fíjense en ustedes que cuando hablamos del significado del verbo, ¿qué significa el verbo? Porque creo que nosotros como hombres y mujeres nacidos de nuevo tenemos que saber explicar esto. No puede bastar simplemente con decir soy cristiano, soy cristiana, ya está, ahí se acabó todo. No es así. Ahí comienza todo. Es necesario que sepamos explicar qué es esto del verbo. Yo siempre les digo, amados, no podemos hablar de alguien a quien no conocemos. Si yo le preguntara a usted, platíqueme acerca de su vecina, ¿cómo se llama su vecina? O su vecino, o la persona que vive en la vereda de enfrente, unas casas más allá adelante. Dígame la edad, dígame su nombre, su apellido, dígame su fecha de cumpleaños, dígame su aniversario de casada o de casado, dígame qué enfermedad tuvo cuando tenía 12 años. Seguramente usted dirá, no, pastor, usted me está haciendo preguntas que yo no puedo saber. Bueno, sí las puede saber un día, porque si usted deja de ser una simple vecina y un simple vecino nada más y se transforma en una amiga o en un amigo y comienza a tener una relación de amistad con ese vecino, con el paso del tiempo, como ya son amigos y no simplemente vecinos, se comparten los unos a los otros y comienzan a conocerse. Tanto así que saben hasta la comida que más le gusta a usted y la comida que más le gusta a su vecino. Pero para eso tuvo que haber una relación, no simplemente
hi, hola, good morning, buenos días, cuando de casualidad se encuentran en el estacionamiento. Estoy hablando de esa relación que es tan importante en nuestras comunidades. Y déjeme decirle que su abuelo y su abuelita sí lo vivieron, porque era así en nuestras comunidades. Sí nos llegábamos a conocer de esa manera. No crean que la época de sus abuelos, sus abuelas, era como hoy día. Todos se conocían bastante bien, porque había una relación mucho más allá que la de un vecindario nada más. Ahora, ¿por qué toco este tema? Porque cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, tenemos que hacerlo a través de su escritura, a través de su palabra. La palabra nos habla de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando leemos esto, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué necesitamos entender? Por lo menos hay 4 cosas importantes. ¿Qué significa el verbo? Juan usa la palabra griega logos en el griego, que en castellano significa palabra, también significa razón o expresión, pero nos quedamos con eso, con palabra. En el contexto bíblico, es decir, si nos vamos a aquel ambiente en el cual Juan está escribiendo su evangelio, el logos o la palabra es la autoexpresión de Dios, el medio por el cual Él se da a conocer al mundo. Y esa es la verdad, justamente la mejor manera que Dios está usando y sigue usando para que el mundo lo conozca es su propia palabra. Claro que el Espíritu Santo sigue activo y manifestándose, pero su palabra es la que nunca pasará. Toda ciencia pasará, mas su palabra no pasará. El mismo autor, Juan, cuando leemos allí en el verso 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, vemos que Jesús es eterno porque estaba con Dios y es Dios mismo. Así que esto nos está hablando de otra de las características tan importantes que posee el Señor de ser eterno. Pero no solamente habla de el verbo, es decir, la palabra de Dios encarnada, sino que también dice, fue hecho carne. No significa que el Hijo de Dios dejó de ser Dios, sino que Dios asumió plena humanidad en Jesucristo. Recordemos esto, Él asume la total humanidad en su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Hay una palabra muy importante ahí que la podría subrayar en su Biblia, que dice carne. En este caso se refiere a la naturaleza humana, no la naturaleza espiritual, simplemente esa naturaleza humana que tenía el Señor, que es débil y es también mortal. Así lo explica Pablo, si quiere tomar nota, allí en Romanos capítulo 8 y verso 3. Pero fíjense en ustedes que en la encarnación es el Dios eterno tomando un cuerpo humano real. De eso se trata. Noten ustedes que hay algo aquí muy importante. Hay 3 cosas que aparecen. Primero es por la revelación. O sea, Jesús muestra quién es Dios de forma visible. Juan 14, 9 justamente nos muestra eso. Me gustaría que fuéramos al pasaje de Juan 14, 9, si es tan amable, para que podamos corroborar esto. Juan 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le pregunta a Jesús, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque esa era justamente la pregunta de Felipe, el discípulo, que luego sería un apóstol. Es interesante, quería conocer al Padre, muéstranos al Padre.
Así que el Señor Jesús, un tanto extrañado, le dice, pero Felipe, es interesante, tanto tiempo hacía que estaba el Señor Jesús caminando allí con ellos. En segundo lugar, también es importante por la identificación. Le llamo identificación porque Dios se acercó a nosotros compartiendo nuestra condición humana. Usted lo va a encontrar allí en Hebreos 4:15. Es decir, a pesar de la condición en la cual vivíamos, alejados de Dios, en pecado, Él, sin embargo, se manifestó a nosotros, dice el autor de Hebreos. Y en tercer lugar, no solamente es por la revelación y la identificación, sino que es también por la salvación. Diga conmigo, salvación. Solo haciéndose hombre podía morir en la cruz para salvarnos a usted y a mí. No podía clavar a un espíritu, a algo que no se viera, que no se podía tocar. Aquellos soldados, cuando pusieron el cuerpo del Señor Jesús, cuando comenzaron a clavar aquellos clavos en sus muñecas, aquel grande clavo en sus pies, en su carcañar, mientras lo hacían tenían que sujetar el cuerpo de Jesús. Estaban tocando un cuerpo, no es que estaban tocando algo indeleble, intangible, algo espiritual nada más, no, ellos estaban tocando un cuerpo. En ese momento ellos podrían tal vez pensar que era como el cuerpo de cientos y cientos de personas que ellos crucificaban en aquellos días. Pero ellos estaban tocando allí un cuerpo, atravesando sus muñecas con aquellos clavos, sus pies, y luego cortando también su costado. Pero noten ustedes que cuando leemos más adelante dice, habitó entre nosotros. El mismo profeta Isaías en el capítulo 7 habla de esto. Ahora, hay algo interesante en este texto, cuando dice y habitó entre nosotros. Lo interesante de esto es que hay algo literal aquí. Dice, hizo su tabernáculo entre nosotros. Recordemos que el pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto, cuando buscan de adorar a Dios, recuerden que en uno de los argumentos que Moisés le da a Faraón, le dice, permite que el pueblo de Israel salga al desierto para ir a adorar a Dios. Noten ustedes que con el tiempo Dios le da las indicaciones necesarias a Moisés para construir algo que sería visual y hasta que podrían tocar, y se llama tabernáculo. Así que entonces el tabernáculo lo armaban y lo desarmaban cada vez que ellos tenían los palos, todo lo que ellos tenían que usar. Y fíjense entonces de que durante todo ese tiempo en el desierto, esos 40 años, tenían ese tabernáculo, que era una manera de la manifestación. De hecho, Dios se manifestaba en el tabernáculo. Ahora entonces ya no está el tabernáculo, y el apóstol Juan, cuando dice habitó entre nosotros, es como si Dios hubiera levantado como un tabernáculo vivo, un tabernáculo viviente, que es el Señor Jesús mismo. Yo quiero explicarles esto porque así como la presencia de Dios llenaba el tabernáculo en el desierto, en las lecturas que hacemos especialmente
del Pentateuco. Ahora entonces su presencia está en Cristo. Jesús es el verdadero Emmanuel del cual habla el profeta Isaías, Dios con nosotros. Es decir, que esto es lo que el mismo Señor Jesús les explica a los discípulos cuando leemos el primer capítulo de Mateo en el verso 23. Que por ahí vamos a arrancar en septiembre cuando comencemos a estudiar otro ciclo nuevo en esta iglesia de la vida de Jesús. Si Dios lo permite, el 10 de septiembre comenzamos este nuevo ciclo. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Será que vale la pena? ¿Vale la pena conocer la vida de Jesús? Amados míos, yo digo que sí. Lo digo después de haberme envuelto en la vida de Jesús por más de 30 años. No sé qué piensa usted, pero quiero darle por lo menos 5 razones que yo considero en esta primera parte de por qué es que vale la pena conocer la vida de Jesús. En primer lugar, porque Jesús revela el carácter de Dios. Cuando leímos hace un rato Juan 14:9, dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que entonces conocer la vida de Jesús, amados míos, es conocer cómo es Dios. Miren ustedes, en amor, en compasión, en justicia y también en verdad. Diga conmigo, amor, compasión, justicia y verdad. Esto es algo que vamos a poder conocer conforme vayamos caminando por la vida de Jesús. En segundo lugar, vale la pena porque Jesús vivió una vida sin pecado. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amados míos, la vida del Señor Jesús, la vida de nuestro Señor y Salvador es ejemplo de la obediencia perfecta al Padre. Algo a lo cual nosotros tenemos que enfocarnos, algo a lo cual usted y yo necesitamos imitar del Señor Jesús. Y ahí es donde necesitamos siempre autoanalizarnos y preguntarnos cómo estoy en relación a esa obediencia al Padre. ¿Cómo está mi vida en obediencia al Padre? Mi hermano y mi hermana, sabes que conforme vayas estudiando la vida de Jesús, te va llevando por un camino de reflexión también, de poder decir, conforme le voy conociendo, conforme me voy dando cuenta de ese amor incondicional de Jesús, automáticamente hay algo que el Espíritu Santo dentro de ti te redarguye y te dice, bueno, ¿te das cuenta cuánto te amó? ¿Te das cuenta todo lo que hizo por ti? ¿Te das cuenta entonces que vale la pena que busques de imitarlo, que busques de seguirlo? La iglesia muchas veces se esfuerza por predicar sana doctrina, se esfuerza por predicar diferentes libros de la Biblia y todo eso está muy bien. Pero creo que hay algo por sobre todas las cosas que la iglesia debe enfocarse y es en que cada hombre y cada mujer que ha entregado su vida a Cristo conozca la vida de Jesús. Porque imagínate si tú me dijeras, no, pero prefiero escudriñar en la vida de Abraham. Está bien, el patriarca de la fe. Usted me dice, no, me gustaría, el profeta Isaías. Qué gran profeta, pastor, quisiera conocer más y mejor. O tal vez usted se identifica con el apóstol Pablo, que vamos a conocer mucho de él el próximo viernes aquí en la obra de teatro. Pero mis amados, nada, absolutamente nada, se los digo con total franqueza, nada se iguala a la vida de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los personajes que mencioné anteriormente murió por usted y por mí, solamente Jesús. Amén. ¿Sabe?
¿Por qué vale la pena conocer la vida de Jesús? Porque Jesús enseñó el camino de la verdad. Quisiera que usted abra su Biblia en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Marque esos dos versos, por favor. Juan 8, 31 y 32. Note que allí dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando dice la verdad se está refiriendo a su verdad, no a cualquier verdad. Entonces, ¿qué sucede? Y, amados, no es algo mágico, sino que al conocer su palabra, al conocer el contenido de su mensaje, de su propósito para nosotros en su palabra, es la que nos va liberando de muchas cosas que no agradan a Dios, incluso de cosas que ni a ti misma ni a ti mismo te agradan, y estás luchando muchas veces. Pero cuando aprendemos a escudriñar su palabra y a caminar en la vida de Jesús, eso nos va dando a través del Espíritu Santo como una espada, como una herramienta para poder luchar contra todos los pensamientos adversos que hay muchas veces en contra de tu fe o que atacan tu fe. Amados míos, créame que vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque sus enseñanzas transforman nuestra manera de pensar y vivir. Quiero advertirles para que de repente no surja de aquí en algunos meses que alguien me diga: pastor, pero usted no me dijo esto. Cuando usted comience a estudiar la vida de Jesús, le puedo garantizar que va a cambiar su manera de pensar de algunas cosas. Porque a veces hemos llegado al encuentro con Cristo, nos hemos involucrado en una iglesia tal vez, pero nos hemos quedado con ciertos conceptos de repente. Tal vez si tú vienes de la iglesia tradicional o de cualquier secta donde hayas pertenecido y se te queda allí en los lomos espirituales, en el backpack, en la mochila de la vida, se te quedan ciertos argumentos. Y sigues caminando en la vida cristiana y sigues asistiendo a una iglesia todavía con esas creencias, pero que nada tienen que ver con su palabra, sino que las fuiste adquiriendo de repente porque alguien te la contó, porque tu abuelita te la dijo, algún buen vecino, y ahí se te quedó. ¿Y qué sucede? Cuando comienzas a estudiar la vida de Jesús, surge allí algo que te dice: mira, esto no es como tú lo creías, esto es así y aquí está escrito. Así que advertidos están que eso va a pasar. Y se los digo porque también sucedió con mi vida. Yo viví más de un cuarto de siglo, ¿sí?, alejado de Dios en las simples creencias tradicionales. Así que entonces vale la pena, porque su palabra y el conocimiento de su vida verdaderamente nos transforma. ¿Sabe por qué vale la pena? Porque Jesús mostró su amor en acción. De eso se trata. Verdaderamente que así fue. En Marcos 10, verso 45, si usted es tan amable de ir a su Biblia, Marcos 10, verso 45, lo que usted tiene en las pantallas está en inglés para algunas personas que así lo ocupan. Noten ustedes que dice Marcos que fue el primero de los evangelistas en escribir. Yo sé que en su Biblia aparece primeramente Mateo y luego Marcos, pero Marcos es el primero que escribe esos 16 capítulos. Y él dice en el verso 45 de su capítulo 10 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto tiene que ser impactante siempre en nuestras vidas, porque esto no es lo que el mundo te ha enseñado, esto no es lo que la escuela a veces te enseña, eso no es lo que tu vida te ha enseñado. Ahora Jesús viene y te revoluciona y te dice justamente que Él no ha venido para ser servido, sino
para servir. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar ese modelo, un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque su vida práctica de servicio nos va a retar. Su vida práctica de servicio nos va a motivar a amar a los demás de una manera tangible en realidad. Tal vez tú no eres una persona que se te haga fácil amar a la gente. O tal vez tú dices, mire pastor, a mí me han lastimado en la vida, he vivido circunstancias difíciles y por lo tanto a mí no se me hace nada fácil amar así a la gente, así porque sí nada más. Y especialmente aquellos que no me caen muy bien. Cuando comienzas a estudiar la vida de Jesús y te das cuenta cómo amaba el Señor Jesús incluso a sus detractores, a sus enemigos, a sus perseguidores, a todos aquellos que querían de una u otra manera destruirle hasta llegar a la muerte. Cuando vas viendo eso durante los meses que vamos estudiando su vida, ahí es donde nuestro chip es reciclado, sufre un cambio en realidad. Obviamente que el Espíritu Santo está encargado de eso. Claro que usted todavía va a tener la libertad de decir, bueno, sí, está bien, ya sé lo que dice la Escritura, pero yo me mantengo en cómo estoy. Eso va a ser una decisión muy personal suya. Pero le puedo asegurar que el Espíritu Santo va a estar trabajando en su vida, redarguyéndole de la importancia de amar a su prójimo como a usted mismo. Desde aquella escritura que le da Dios a Moisés allí en Deuteronomio 6, ¿verdad? Y ahí aprenderemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y saben, finalmente vale la pena porque Jesús nos da un modelo a seguir, definitivamente. Quisiera que fuéramos a esta última porción de la Biblia, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Note usted entonces que Pedro, cuando escribe esta carta, ya no es el Pedro que usted conoció en los días en que era un discípulo nada más, no es el Pedro tan intrépido, no es el Pedro mocha orejas. Ya ahora Pedro ya ha sido el primero de los que predicó en las escalinatas del templo. Ya es el protagonista de los días de Pentecostés. Y ahora él ha sido también aquel que en cada predicación se sumaban 3,000 personas y eran bautizados. Y verdaderamente Pedro fue una herramienta preciosa de Dios para un avivamiento extraordinario de la iglesia como nunca antes visto. Pero noten ustedes que él escribe a cristianos y a cristianas, a gente ya convertida, pero que necesitaba afianzarse, necesitaban consolidarse. Ellos no tenían, no sé si tienen por ahí, podría levantar su Biblia un minuto, un segundo. Eso que usted tiene en su mano, esos cristianos no la tenían. Mire, usted mire y le diga, qué bendición, Señor. De veras, tal vez usted no sé si ha valorado tanto su Biblia, decir, qué bendición, Señor. Créanme que existieron miles de millones de cristianos que no llegaron a tener lo que usted ahora tiene en sus manos o allí en su tableta o en su celular. Y él entonces le escribe esta carta a aquellos hombres y mujeres. En el capítulo 2 y verso 21 de su primera carta dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que entonces Pedro le está explicando a aquellos creyentes.
y les decía que conocer su vida nos guía en cómo responder ante pruebas y cómo vivir en santidad. Quiero decirles entonces de que cuando tú comiences a estudiar la vida de Jesús, no quiere decir que van a suceder cosas mágicas en tu vida. No quiere decir que de repente al otro día, después de registrarte en la vida de Jesús, tu cuenta bancaria va a aparecer llena de dinero. Por supuesto que no. No quiere decir que van a automáticamente a suceder milagros así porque sí. No, eso sería una mentira de mi parte. Pero en el proceso de estudiar la vida de Jesús, verdaderamente vas a sentir que te vas equipando para enfrentar las pruebas. Tampoco van a desaparecer las pruebas. Usted dirá, bueno, pero entonces ¿para qué estudiar la vida de Jesús? Estoy pasando por momentos difíciles. Garantíceme, pastor, de que todo esto va a desaparecer. No, yo no voy a hacer eso. Bendito sea el Señor si en el proceso el Espíritu Santo hace algo así. Yo he visto muchas veces el Espíritu Santo hacer milagros en muchos hombres y mujeres durante los días que hemos estado enseñando la vida de Jesús, en cada uno de los ciclos que hemos tenido decenas ya, más de 26 años, imagínese usted. Pero sí le garantizo que va a poder entender el propósito de las pruebas, va a poder enfrentar las situaciones difíciles que vive, a veces en el orden espiritual, a veces en el orden físico y en otros órdenes de la vida también. Y especialmente van a ser dentro de usted un vivo deseo de experimentar la santidad, de experimentar ese grado de conciencia en cada cristiano y cristiana que desea agradar a Dios, buscando la manera siempre de vivir para Él en realidad. Recuerda que el mundo no quiere esto. El mundo no está interesado en que conozcas la vida de Jesús. Ya el mundo y Satanás han perdido mucho desde el día que te convertiste. No quieren seguir perdiendo más. Porque si conoces la vida de Jesús, vas a poder entonces confrontar de una manera mucho más equipado al mundo. Vas a poder confrontar a Satanás, porque vas a conocer en la vida de Jesús cómo Él nos enseña a enfrentar la vida. Así que es muy probable que en el momento que decidas estudiar la vida de Jesús, alguien te diga, vas a perder tu tiempo, dedícate a otra cosa, haz oficio, ve a trabajar, dile a tu jefe que ese día miércoles te agregue más horas de trabajo extra, ganar un poquito más de dinero. De repente te van a aparecer algunas buenas ofertas. Tu compadre te va a invitar a una carne asada, imagínate un día miércoles a la noche, qué raro, ¿verdad? Empieza a sospechar de todas aquellas cosas que van a empezar a atentar contra eso y que van a querer robarte, aunque de repente ahora tengas un 1%, un 2% de intención nada más. Deja que eso crezca dentro de ti, porque tenemos un adversario que no le conviene que tú conozcas la vida de Jesús. Le conviene que, bueno, si ya estás en la iglesia y si ya dices que eres cristiana y cristiano, bueno, quédate así. Pero no conozcas la vida de tu Salvador porque eso no me conviene, dice Satanás. Eso no me conviene, dice el mundo. Y mis amados, al mundo no le conviene, claro, porque sabe que te vas a enamorar más de Jesús. Sabe que nadie te va a poder callar la boca hablando del Señor Jesús a tus amigas y a tus amigos, porque lo vas a hacer desde una plataforma diferente en la que ahora estás. Va a ser desde la plataforma del conocimiento, de conocer a Jesús. No solamente por lo que escuchas que tu pastor te predica o te dice los domingos, sino por lo que tú vas a investigar y a leer en la clase. Mis amados, recuerden
que el Señor Jesús, antes de partir a la presencia del Padre, nos dio la gran comisión. Y creo que hoy el problema que tenemos en la iglesia es la gran omisión. Estamos omitiendo la gran comisión. Y, amados, la gran comisión dice: id y haced discípulos, ¿sí? Y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La gran comisión es para que nosotros nos preguntemos también: ¿dónde estoy yo en la gran comisión? Solamente creo que hay dos posturas: en la postura de la obediencia o de la desobediencia, o simplemente de ignorarla. Pero la gran comisión ha sido dada por Jesús. Tu respuesta y la mía no pueden ser la de la gran omisión, omitirla. Necesitamos verdaderamente abrazarla. Él nos está llamando a que podamos ser sus discípulos. Tal vez tú eres una persona que hasta ahora ha vivido la vida cristiana como un creyente, un hombre, una mujer que ha tratado de hacer lo mejor que ha podido. Ha trabajado, se ha esforzado, ha hecho cosas por su familia. En este país has tenido tus victorias, tus éxitos. Pero sabes, la gran comisión nos lleva mucho más de eso. No nos lleva a nada en contacto con lo material, sino a una obediencia dada por el Señor Jesús. ¿Cómo vamos a poder hacer discípulos si primero no somos discípulos? El Señor nos desafía entonces a pasar a otra etapa de nuestra vida, la de ser discípulos de Cristo. Creyentes, créanme que hay por todas partes. Hay mucha gente que dice ser creyente, pero discípulo es aquel que le sigue, es aquel que se enriquece de su vida, es aquel que se enamora de Él, es aquel que quiere agradarle siempre, es aquel que verdaderamente ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que este día, tanto a los que están allí en las redes sociales como ustedes aquí en casa, deje que la palabra nos anime y nos motive a iniciar aquí en su iglesia este precioso tiempo de conocer la vida de Jesús. Les animo a que nos pongamos de pie para orar un momento. Dios les bendiga a todos los que están allí en las redes sociales. Fue un gusto estar con ustedes. El próximo viernes les esperamos. Recuerde, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo la obra de teatro Saulo de Tarso, de perseguidor a seguidor. Dios les bendiga. Paz de Cristo.